Estamos con Marco Labaña, diputado, candidato a diputado por Consenso Federal. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, situaciones delicadas en la Argentina. Las medidas del gobierno que se terminaron de tomar en los últimos 10 días, ¿tranquilizan de alguna manera a Consenso Federal, al menos para la atención de las urgencias de esta situación? A ver, diferencio un poco las medidas. Primero hubo un primer paquete, que era un paquete más paliativo, de tanto el tema del IVA como el tema de ganancia, temas que nosotros habíamos pedido, habíamos venido solicitando. El problema que tienen esas medidas es que se hacen en un contexto donde tuviste una devaluación, un salto inflacionario, claro, y encima son medidas que son por muy poco tiempo. Claro, quedaron de alguna manera desactualizadas. Claro, son de 3 meses. Entonces, medidas que pueden ser correctas, que nosotros mismos las pedimos, aplicadas en un contexto como el que tenemos hoy, se licúan muy rápidamente, terminan teniendo sin efecto. O mismo algunas porque se caen, ejemplo, el congelamiento de las naftas por 90 días. El problema es el día 91. Claro. Entonces, ahí es donde veo que esas medidas no han hecho nada para cambiar la realidad del rumbo económico. El segundo paquete, que tuvo que ver un paquete más económico, donde reimplantan el cepo, hacen esto lo que se llama el reperfilamiento, tiene que ver con, me parece, la asunción de un programa económico que fracasó, que venía funcionando hacía más de 2 años, que termina de confirmarse oficialmente ahora, que no funcionó, no era más viable, había fracasado y empezaba algo nuevo. Bueno, ahora estamos en ese proceso de inestabilidad, de que todavía no se termina de encontrar un nuevo piso, una estabilidad, digamos, si se quiere, las variables, y a partir de ahí empezar a trabajar en algo más largo, ¿no? Me parece que estamos en esa transición, que producto del proceso electoral, me parece que eso se va a extender en el tiempo, que vamos a ver una Argentina muy errática, muy inestable en estos meses, lamentablemente, ¿no? Ahora, estas medidas que se toman a partir de las PASO por el contundente resultado, la contundente derrota del gobierno en las elecciones, algunos economistas interpretan que no fue una respuesta, fue también la lectura del gobierno, pero más allá de las pasiones puestas en juego por el oficialismo, cuando le cuesta digerir ese resultado ese domingo o lunes siguiente, los analistas indican que los mercados, los inversores y la gente piensa del presente hacia adelante en términos económicos y asume del presente hacia el futuro los riesgos. ¿Fue un fracaso efectivamente de las decisiones macroeconómicas del gobierno o fue un temor de los inversores, los ciudadanos de a pie, los mercados de cara al futuro ante una eventual asunción de un gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que lo de fondo es un programa macroeconómico que no funcionaba, que venía siendo de parche tras parche, y esos parches siempre, tarde o temprano, terminan reventando. Más temprano, más tarde, un poquito más ordenado, más desordenado, pero siempre terminan saltando. Entonces, la devaluación que vimos iba a suceder en algún momento, el impacto en precios iba a suceder, y que había que hacer algo con las LETES, las LECAP, todos esos títulos de muy corto, también iba a pasar. O sea, el resultado lo que hizo es anticipar esos efectos. Lo que hizo fue anticiparlo y quizás sí hacerlo más desordenado. Donde obviamente el desorden complica más la situación, ¿no? Pero no creo que sea la razón por la cual tuvimos con la crisis. Sí, quizás el gatillo, la gota que terminaba de rebalsar el vaso, ¿no? Y lo que se ve en muchos casos todavía es que todavía no se sabe del que más votos sacó, ¿qué termina de ser? Termina siendo una vuelta a la cámpora, es algo distinto, no se termina de entender. Ahora, el candidato Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, suele hablar con mucho respeto y muy elogiosamente de tu padre, de Roberto Labaña, y elogia también las decisiones económicas que tomó Labaña en su momento en el gobierno de Kirchner. También elogia mucho el nestorismo, como se llama esa primera etapa del kirchnerismo. Eventualmente podría ser de llamarlo Alberto Fernández a Roberto Labaña como ministro de Economía. ¿Aceptaría Labaña una posición como esa? Primero, hoy estamos en espacios distintos, nosotros estamos compitiendo, nosotros vemos... Digamos, las chances son, dada estadísticamente la probabilidad de que Alberto Fernández gane las elecciones en términos tiene más chances, tiene más chances, eso. Imaginemos que esas chances se dan.
nosotros vamos a trabajar para que esas chances no se den supuesto, y entiendo, que seamos sí. nosotros de vuelta. Porque mucho tiene que ver con no tener claro cuál es el futuro, para dónde vas. Hay un sector con el que me puedo poner muy fácil de acuerdo, pero al igual que me puedo poner con un sector del oficialismo, del actual oficialismo. Sí, sí. Entonces, me parece que tienen que llevar claridad cuál es el rumbo que quieren darle. Claro. Si es volver para atrás, si es algo distinto. Me parece que tienen que despejar esas dudas. Sobre si sería o no un ministro, no, yo creo que no. Principalmente porque lo que lo motiva a mi padre a ser candidato no es buscar un puesto y si no me sale este puesto voy y soy ministro. No necesito un cargo. No, digo, pero una cuestión de servicio público, ¿no? Sí, Una Argentina urgente y en crisis podría, ya que hay cierta afinidad, cierta historia compartida, podría tomar esa decisión. Sí, digo, con Alberto Fernández. Eso se puede hacer desde afuera. Eso no hace falta tener un cargo. Lo que hace falta en Argentina, vos tenés dos grandes crisis en Argentina. Tenés una crisis política y una crisis económica. El motivo por el cual mi padre también es presidente es porque primero tenés que empezar a solucionar la crisis política, que es darle una visión de país, para dónde vas, y en función de eso hacer los acuerdos. Después viene la parte económica, pero tiene que partir de esa visión, que es lo que lo lleva a él decir, mira, yo tengo para aportar esta idea, tengo esto. No porque me interese un cargo, sino que creo que hay que modificar esto. No se modifica solo con un ministerio, y que es de última... si la gente decide ir por otro rumbo y no somos nosotros, se podrá colaborar desde otros espacios. Marco, recién Damián Labot, periodista de política de este diario, hacía un análisis muy interesante sobre esto que está sucediendo en la calle, lo superponía al panorama electoral. Estos sectores son menos o sea, no están integrados dentro del Frente de Todos, los sectores de las organizaciones sociales que están hoy marchando, y esta era una manera, según la interpretación de Labot, de marcar y de demostrar, una demostración de fuerza al candidato con más chances de ganar, Alberto Fernández, en relación a, bueno, somos interlocutores válidos de las organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores informales, que no son parte de la CGT ni de las empresas privadas con las que se ha sentado el candidato Fernández a hablar. El reclamo por la finalmente decisión de declarar la emergencia alimentaria se ha superpuesto al debate político, porque antes de las PASO la situación era la misma y no estaba instalado ese reclamo. No, a ver, vos sabés que nosotros fuimos de los primeros que empezamos después de las PASO con el tema de emergencia alimentaria. Hicimos hasta una conferencia con una serie de medidas muy concretas, producto de lo que vemos que va a ir pasando. Ya la situación es muy compleja, después de una devaluación con un aumento de precios que estás teniendo, eso implica directamente que la situación social se te va a complicar. Entonces lo que uno tiene que hacer es anticiparse a eso. Por eso la necesidad de la emergencia. El aumento que ha sufrido la cantidad de gente que va a los comedores ya no es aquel que no tiene trabajo. Es posiblemente el que tiene un trabajo formal, que no llega a fin de mes y tiene que recurrir a los comedores. Entonces, es ahí donde es necesario, hasta estabilizar, hasta que se empiece a regular un poco, tener una emergencia donde se destinen fondos, ¿no? Marco, señalabas que desde Consenso Federal y Roberto Labaña tienen algunos puntos de coincidencia, decíamos, con Alberto Fernández y el Frente de Todos. ¿En qué puntos de coincidencia en términos económicos? No lo dije yo. Hablábamos de que había una afinidad en ciertas cuestiones. Tienen una relación, pero yo creo que acá son proyectos distintos. A ver, ¿en qué se diferencia? Primero en la idea de hacia dónde vas. Yo soy sinceramente, yo no termino de entender cuál es el ala que termina primando en el Frente Todos. ¿Cuáles alas hay en esa? Está el ala de la cámpora, si querés, volver para atrás. ¿Para atrás? ¿Para qué? ¿Para dónde? Para los últimos 4 años del gobierno anterior, pero tampoco coincidimos en mantener la situación actual. Los últimos 8 años, 2 gobiernos distintos, 2 políticas muy distintas, las 2 han fracasado. Entonces, la clave es cambiar ese rumbo. ¿Para recuperar el rumbo del primer kirchnerismo, del nestorismo? No, para recuperar un ritmo donde la prioridad sea la generación de puestos de trabajo. Yo Pero Marco, porque las circunstancias son distintas. Claro. Eso es una circunstancia de la peor crisis en los últimos 150 años. Son circunstancias distintas. Lo que hay que recuperar es un Pero estás sendero. tomando distancia de Cambiemos, del rumbo económico y de la visión de Cambiemos, y del rumbo económico y de la visión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero
pero no de la visión económica o el rumbo que imagina de alguna manera Alberto Fernández. ¿Qué piensan de eso? Yo no, soy sincero, no termino de entender cuál es ese rumbo. ¿Cuál es tu confusión? ¿Qué es lo que ves ahí que no te cierra del todo? Hay distintos expresiones de ese mismo sector que se contradicen. Sí, ejemplo, una reforma agraria o plantear lo de la vuelta de la Junta de Grana, digo, tomo un solo sector. Algunos que buscan una emisión monetaria más grande, otros que buscan una restricción un poco más fuerte. ¿Y a Alberto Fernández dónde lo ves instalado en términos de políticas? Eso no soy yo. ¿Pero por las declaraciones que sostiene? Mi confusión tiene que ver con eso. Nosotros desde el principio hemos sido muy claros para dónde vamos, qué es lo que buscamos, y por eso formamos Consenso Federal. Después, si no nos toca a nosotros, y esto nos tendremos que sentar en el Congreso, en los distintos lugares donde nos corresponde institucionalmente estar, desde ya haremos todo lo posible para gane quien gane las elecciones, tenga un buen resultado, pues un buen resultado para todos. Y trataremos de colaborar, dar ideas y de poner límites también, porque en definitiva esto también se trata de cómo ponemos límites, ¿no? Marco, Jorge Todescas desde el INDEC, cuando Alberto Fernández lo elogió la gestión del INDEC actual y dijo que haría lo mismo en su gobierno, salió muy decididamente a hablar a la opinión pública con una carta y además en declaraciones, estuvo también aquí aclarando que de ganar el candidato Alberto Fernández él no seguiría en el INDEC y señaló que la manipulación de las cifras y de las estadísticas del INDEC no había sido un error del kirchnerismo, sino una política de Estado sostenida consistentemente. Cuando Alberto Fernández elogia a Roberto Labaña, ¿le preocupa a Roberto Labaña esos elogios? No, a ver, siempre que te elogian es bueno. Y yo siempre digo lo mismo. Si tanto lo elogian, tanto lo quieren, vótenlo y se lo llevan todos los argentinos. A ver, yo lo del INDEC lo sufrí en carne propia también, no como lo sufrieron los trabajadores del INDEC que fueron despedidos y fueron atosigados en ese momento. Lo sufrí como en ese momento estaba en el sector privado y a mí me multaron por 1 millón de pesos por haber dado el número de la inflación. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es no volver a eso. Eso no es el país que tiene que venir para adelante. Tampoco quedarnos en la situación actual, que es muy mala. Bueno, y ahí es que nosotros formamos Consenso Federal, lo hicimos con aquellos que veían un proyecto de país similar. Y de vuelta, si no nos toca ganar, y en los lugares institucionales donde estemos, nuestra tarea será tratar de convencer a todo el mundo de que nuestro proyecto era el mejor, tratar de influir en las decisiones y colaborar con el nuevo gobierno. Y de vuelta, poner límites, porque sería muy malo volver a la escribanía del Congreso y esas cosas que creo que le hicieron mucho daño a la democracia argentina. Las chances de que gane la fórmula presidencial de Consenso Federal son bajas en términos estadísticos, en términos de los resultados de las PASO. Entonces, ¿ustedes están apostando a tener mayor peso en el Congreso para convertirse en un factor de poder en las decisiones estructurales que van a afectar a la Argentina? Nosotros estamos apostando por supuesto, a ganar las elecciones. A ganar de llano. No, de transformarlo. De la tercera fuerza que quedamos claramente instalados después de las PASO, transformarnos en la segunda fuerza, intentar entrar en el balotaje, difícil, no te digo que no, no lo veo imposible, difícil sí, y si entramos al balotaje lo ganamos. Y si no entramos será cuestión de lograr tener una fuerza política que pueda seguir construyendo hacia futuro este camino que nosotros le vamos por Argentina. Cuanto más lugares tengamos en el Congreso, en las intendencias, en los distintos lugares, más uno puede... a ver, quiero usar la palabra correcta. Tratar de influir positivamente en el rumbo. Y de vuelta, y poner límites. Poner límites, esa es una frase que estás repitiendo en esta entrevista. ¿Temés entonces que las chances de un triunfo de la fórmula del Frente de Todos intente correr límites peligrosamente? No sé si correr límites peligrosamente. El hecho de tener enfrente o al lado, como lo quieras poner, alguien que te confronta y te obliga a pensar, te obliga a escuchar, te obliga a tratar de buscar acuerdos con otros sectores, me parece que es muy positivo. Es malo para la democracia argentina y lo hemos visto en los distintos periodos donde teníamos de vuelta esa escribanía automática, donde la discusión no se daba y cada vez te vas cerrando más en un círculo chiquitito y no terminas viendo lo que pasa. Creo que al gobierno actual le pasó parte de eso, se fue cerrando cada vez más en una mesa que cada vez era más chiquita y terminamos con una crisis como la que tenemos. Ahora, entonces, hay una diferencia. Hace falta la diversidad de representación y que esa diversidad sea capaz de dialogar, de consensuar, de proponer,
Y de ¿ya? poner límites. Y de poner límites también. Marco, hay una diferencia entre esos dos escenarios que describís, comparando esa escribanía en la que muchos analistas sostienen, y vos de alguna manera estás aludiendo, se había convertido el Congreso porque, bueno, la gestión kirchnerista tenía mayorías, ¿no? En el Congreso. Cambiemos no tuvo mayorías, no tuvo la posibilidad, su encerramiento de mónada que toma decisiones sin mirar el afuera tuvo que ver con un aislamiento del Poder Ejecutivo, pero no del Congreso, donde Eso es siempre cierto, estuvo eso es limitado. correcto. Eso es una diferencia sustancial. Y eso fue muy bueno, sobre todo los 2 primeros años. Claro, entonces, en relación a eso, ¿crees que la estrategia de no aliarse, no producir consensos con las fuerzas que no se integraron al Frente de Todos? Quiero decir, Cambiemos, Pichetto, algunos otros gobernadores peronistas que no se terminan de alinear tan claramente detrás de la fórmula de Alberto Fernández, ¿fue un error estratégico para esta idea de poner límites a un Congreso que se convierte en escribanía y dar mayor calidad institucional a la Argentina? No, creo que no, porque el problema es que son, de vuelta, proyectos distintos. El presidente nos decía, ahora ya no lo dice más, pero hasta hace un mes atrás nos decía, vamos a hacer más de lo mismo más rápido. No, por favor, no lo hagas. Son visiones distintas de país, son estrategias de país distinto. Lamentablemente no estábamos equivocados cuando decíamos, ojo con el rumbo que te vas a chocar. Sí, sí. Y esto lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, no es algo que lo dijiste en el último mes. En economía las cosas no pasan de un día para el otro. Vas acumulando errores hasta que en algún momento, es como una bola de nieve, Sí, sí. y en algún momento termina reventando. Bueno, eso es lo que pasó y nosotros lo veíamos ver. Tratamos de influir en términos de mandar propuestas, de colaborar desde una óptica crítica pero constructiva. Sí, sí. Y lamentablemente el gobierno, el Poder Ejecutivo particularmente, se cerró mucho y no escuchó. Entonces, yo no me puedo aliar con alguien que pienso Sí, sí. muy distinto. Porque Marco, si no terminan siendo rejuntes simplemente para ganar una elección. Y yo no quiero eso. esta imposibilidad de aliarse con alguien que piensa muy distinto que vos planteás, tu padre se fue de la gestión de gobierno durante el kirchnerismo, el primer kirchnerismo, denunciando irregularidades que resolvan la corrupción dentro del Estado administrado por el kirchnerismo. Esta idea de que un futuro gobierno que tenga demasiado poder en el Congreso traspase límites, ¿tiene que ver con un temor de retorno, de preocupación sobre una corrupción creciente dentro del Estado? A ver, cuando mi padre se va denunciando la cartelización de la obra pública, particularmente en vialidad, porque esto tenía informes de defensa de competencia y el Banco Mundial. Y debido era la figura clave. Y se hizo la denuncia correspondiente en los organismos que después de ahí termina siendo su salida del ministerio. Yo espero que los argentinos hayamos aprendido. Lo vimos muy gráfico fue todo. Fue muy grotesco todo lo que se vio. Todo lo que los medios periodísticos también dejaron trascender, hicieron público. Me parece que nos tienen que abrir un poco los ojos y no importa quiénes estén en el Congreso, el mismo ciudadano es el que tiene que poner un límite también a eso. Tenemos que lograr evitar que eso se da. Y desde ya exigirle a la justicia que de vuelta le empiece a dar confianza a la gente de que si hay alguien que comete un delito, un funcionario público que hace un acto de corrupción, tiene que ir preso. Marco, última pregunta. Las medidas que se han tomado en los últimos días, que tienen que ver con la intervención en el tipo de cambio, a quitar la demanda de dólares, ¿crees que son sostenibles hasta octubre y eventualmente hasta diciembre? ¿Y dependen más de la reacción de los mercados o de la cooperación y del consenso político, de la responsabilidad de los candidatos? Yo creo que el CEPO... Y del gobierno también, ¿no? Del candidato del gobierno también. Yo creo que el CEPO, eso llegaron para quedarse un tiempo relativamente más largo, por lo menos lo que va del año que viene yo creo que se van a mantener. Desde ya va a depender mucho de cómo termines reaccionando. Pero fíjate que vas a tener un reperfilamiento, una reestructuración de los títulos, eso se va a dar con el próximo gobierno. En el medio vas a tener una negociación con el Fondo Monetario que va a ser muy complicada también, o me imagino que puede ser complicada. Todo eso te va a generar ruido, con lo cual no veo el escenario para el levantamiento de las restricciones o el cepo. Posiblemente eso clarificado, cuanto más rápido lo clarifiques, más rápido podés ir levantando. Vas a poder levantar algunas restricciones y yo creo que otras restricciones las tenés que volver a instaurar. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo la de
la permanencia de los capitales especulativos. Digo, vos no podés dejar que te entren capitales especulativos y así como se te entran de un día para el otro se te vayan. ¿Y el riesgo porque que te desaliente generan los inversiones altos. más genuinas de largo plazo, ese tipo Es de que controles? justamente los controles no son sobre las inversiones Pero productivas. los cambios de reglas de juego no puede Es que desalentar a la no es inversión. un cambio de regla de juego esto, que esto también tenemos que entenderlo. No tenemos que inventar el agujero del mate. Estas normas se aplican en el mundo entero. Digo, lo que no tenemos que hacer es inventar cosas raras donde nadie termina de entender qué es lo que quisiste Claro, inventar. ¿quién está ganando ahí? Claro, pero si vos aplicás normas que son aplicadas en otros países, que funcionan en todo mercado financiero que funciona sustentablemente, las explicás bien y evitás estos saltos, me parece que lo que traes son más seguridades que incertidumbres. Muchísimas gracias, Marco Labaña, por estas precisiones y estas aclaraciones. No, por favor, gracias.